Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Fournier y soy uno de los ancianos aquí de la Viña Escazú. Antes de empezar con la charla, quisiera decir varias cosas. Primero, mi hija cumplió años hace una semana y me he visto asombrado y humillado en el buen sentido de todos los cariños que le han dado a ella y a nuestra familia, y la verdad es que esto es pura gracia de Dios y les agradezco mucho porque muchos de ustedes se han preocupado por saludarle, por saludarnos a nosotros. Él ha cumplido 5 años, entonces estamos muy felices por eso. No quería dejar pasar la oportunidad de decirles eso. Y lo segundo, dos cosas más. Si vieron en el reporte financiero que se habló digamos, de algo de Semana Santa y de cosas del mes de abril, es porque el reporte financiero siempre va un mes desfasado. Entonces, digamos, nosotros estamos terminando el mes de mayo y les presentamos el reporte financiero de abril. Cuando vayamos terminando el mes después de mayo sigue junio, les vamos a estar presentando el reporte de mayo. Entonces, para que sepan que por eso va desfasado. Y lo tercero que les quería decir, que en estos momentos no les voy a poner ninguna foto ni voy a hacer un anuncio formal, pero sí quería empezar a hablarlo, es que un Brainer, un miembro de nuestra comunidad, tiene un gran amigo en la ciudad de Guapiles, que tiene una iglesia ahí, y ellos quieren ponerle piso a las aulas de la escuelita dominical y de las demás clases, y se necesitan más o menos 400,000 colones para ponerle piso a esas clases. Entonces, desde ya quiero anunciarles que si quieren participar en esto y poner un grano de arena, pueden pasar allá adelante en la librería y decir: cóbreme por favor 1,000, 2,000, 5,000, 100,000 colones, lo que quieran dar, y pónganle, y que ahí pongan Wally, para que saber que es de la contribución de la iglesia de Wally. Y la idea es que vayamos un grupo de nosotros un día a trabajar un sábado a Guapiles a poner esos pisos. Entonces ayer nos ofrecieron que un descuento por cerámica, entonces esperamos que todo salga bien, entonces para que sepan que pueden colaborar con eso. Teniendo eso claro, vamos a seguir con nuestra serie del Sermón del Monte. Estamos en la penúltima bienaventuranza, entonces vamos a orar antes de empezar. Señor, este tiempo es sagrado, este tiempo es tuyo, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Nos has hablado a través de ella por muchísimas veces y en muchísimas ocasiones, y te pedimos que en esta ocasión sea de profundidad, sea de transformación. Te damos gracias porque podemos tener este espacio, te damos gracias porque podemos estar sentados escuchando tu palabra, y te pedimos que a todos nos des humildad para recibirla, que me utilices a mí para poder comunicarla bien, y que todos nos sintamos amarrados, que todos nos sintamos exhortados, todos nos sintamos animados y motivados por ella para caminar en las buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Te damos gracias, Señor, y te ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en el libro de Mateo capítulo 5. Ahí vamos a estar con nuestra penúltima bienaventuranza, y vamos a sacar bastantes versículos del libro de Mateo. Entonces pueden abrir Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice así: dichosos o bienaventurados, aprobados por Dios, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y cuando hablamos de alguien que trabaja por la paz, hablamos de un pacificador,
De hecho, la versión Reina Valera dice: dichosos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué es lo que quiero que se imaginen cuando hablamos de un pacificador? Estamos hablando de alguien que no busca la enemistad, sino que busca totalmente lo contrario. Alguien que ve falta de armonía y quiere traer armonía, que quiere resolver conflictos y de ser mediador entre las personas y Dios y entre las personas. No sé si, bueno, ayer vimos un partido, algunos de nosotros, muy importante de fútbol, la final de la Champions, y uno ve en los partidos de fútbol de que se arman un pleito o un jugador quiere hablar con el árbitro y hay uno que está en mediador y le dice no, tranquilo, y evita el problema. Ese es un pacificador. O como en el caso de mi mamá, que cuando mi papá me venía a regañar muy fuerte, mi papá salía a regañarme del cuarto y mi mamá estaba entrando inmediatamente y me decía: no, papito, su papá estaba muy bravo, él no quiso decir todas las cosas que él dijo, ¿verdad? Eso es un mediador, es una persona que busca, eso es un pacificador, es una persona que busca armonía, una persona que busca que no haya resquebrajamiento de las relaciones. Y yo creo que vamos a hablar de tres maneras de poder traer paz a nuestras vidas. Y la tercera manera es la mejor manera, que es la manera de ser pacificadores. Pero vamos a empezar con el primer nivel que pienso yo que podemos tener para traer paz. La semana pasada andaba en una capacitación en México y me llamó la atención que estaban fumando mucho en México. No sé si es que en nuestro país se fuma mucho menos ahora o somos más exigentes en las regulaciones de dónde fumamos, pero sentí que mucha gente estaba fumando y a mí me molesta mucho que el olor a cigarro. Y esto es un ejemplo de cómo traer paz. Digamos, si alguien te está fumando a la par, vos podrías hacerte el que no te molesta y no decirle nada a la persona, o podrías quejarte y buscar algún tipo de conflicto. Ese es el primer nivel de traer paz. Ignorar algo que me está molestando y no darle mucha pelota. Hacerme el loco o hacerme la loca. Hay cosas que uno no se puede hacer el loco, hay cosas en que uno no puede ignorar y son necesarias tratarlas y hablarlas. Pero hay muchísimas cosas que podemos ignorar para que haya armonía entre nosotros y las otras personas. Y quiero retarlos a pensar en estos momentos qué son esas cosas en sus relaciones que ustedes podrían ignorar, que podrían dejar de un lado para buscar armonía. Me recuerdo, esto a veces pasa con los suegros. Me recuerdo que cuando mi suegro vivía, él y yo teníamos apreciaciones o pensamientos de la vida bastante diferentes en ciertas cosas, pero yo me hacía loco y yo muchas veces decidía no confrontarlo o no hablar con él porque simplemente iba a causar un conflicto que se podía evitar. Entonces, esa es la primera manera de poder traer paz en nuestras vidas. Ignorar o poder armonizar algo y no echarme el pleito que me podría echar. Solo eso ocurre en ciertas circunstancias. La segunda manera en que podríamos traer paz en nuestras vidas es cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, cuando tenemos compasión por los demás y entendemos en la situación que ellos están. Les voy a poner un ejemplo. Los que viven con familias grandes o no tienen que vivir con familias grandes, pero muchas veces uno se come algo en la noche y le sobra algo de la comida de la noche y uno dice, me voy a desayunar esto. No sé si les ha pasado. Y uno se ilusiona muchísimo porque se va a desayunar lo que le sobró de la noche y lo guarda y uno dice, qué rico me voy a desayunar. Y hasta que sueña con eso toda la noche que se lo va a desayunar. Y usted llega a desayunárselo y no está. Alguien se comió lo que usted había guardado para desayunarse. ¿Y usted qué es lo que primero que quiere hacer? Usted sabe quién fue.
y usted quiere ir en contra de la persona y decirle por qué te lo comiste, por qué fuiste tan irresponsable, yo lo estaba guardando. Pero si te esperas un momento y querés traer paz a tu vida, podrás ponerte en los zapatos de la persona, y tal vez la persona ha tenido una semana difícil. Tal vez es una persona que ha estado llegando a la casa tarde y no le dio tiempo de cocinar, estaba muy cansada para cocinar o muy cansado para cocinar y vio algo que ya estaba preparado y se lo comió. Entonces, cuando nos ponemos en los zapatos de los demás y sentimos compasión y sabemos de dónde vienen y de dónde están, podemos traer paz a la situación. Si yo llegara donde ustedes y fuera muy exigente con ustedes, ustedes se podrían enojar conmigo y decir, ¿por qué Rodri es tan exigente conmigo? ¿Por qué Rodri me demanda tanto? Pero si se pusieran en mis zapatos y supieran de la familia que vengo, si supieran cómo me educaron mis papás, ustedes me podrían entender y ponerse en mis zapatos. Y eso traería paz a nuestra situación. Esos son como los primeros dos niveles en que podemos traer paz a nuestras vidas. Pero hay un tercer nivel que es el nivel más excelente, el nivel que nos modela Jesucristo, que es el de trabajar por la paz, que realmente significa que somos pacificadores. Y ese nivel lo podemos lograr únicamente cuando nosotros encontramos a Cristo frente a frente y somos receptores de su gracia inmerecida. Todos nosotros hemos sido pecadores y Cristo murió en la cruz del Calvario para cargar con nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos castigados. Él fue castigado en nuestro lugar. El justo por los injustos. Él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Entonces, cuando uno es receptor de la gracia de Dios, de algo que no se merece, uno puede empezar a imitar a lo que Dios hizo por uno y hacerlo por los demás. Y eso significa ser un pacificador, traer paz a las situaciones. Quiero que leamos Romanos 12:14, que nos empieza a hablar sobre esto. Dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Usualmente nuestra cultura es que nos persiguen y nos maldicen y nosotros reaccionamos con maldición. Y de igual manera, si se vienen con fuerza en contra nuestra, vamos con fuerza en contra de las otras personas. Pero convertirse en pacificadores es ser maldecidos y responder con bendición. Ser un trabajador por la paz. Y esto fue lo que le pasó, creo, al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo que había que perdonar 70 veces 7? Y Pedro se quedó muy bateado. Y yo creo que no fue hasta que Pedro vio que Jesús murió en la cruz por él, y hasta que Pedro negó a Jesús 3 veces y después Jesús lo restauró y lo perdonó, que Pedro entendió el significado de perdonar 70 veces 7. Él sintió el regalo de la gracia de Dios, el amor inmerecido de Dios, algo que él no merecía, algo que él no se había ganado, algo que Dios le estaba dando por una decisión unilateral. Y él entonces ahora había descubierto que eso significa traer paz, que eso significa el nivel más alto de traer paz, que es trabajar por la paz y ser un pacificador, andar dando lo que otros no se merecen. De hecho, Romanos 12 del 17 al 19 nos lo sigue hablando. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y hasta donde ustedes dependa, vivan en paz con todos, no tomen venganza, hermanos míos. Hasta donde dependa de nosotros estar bien con todos los hombres. El pacificador muchas veces escoge el camino angosto y es maltratado por los hombres, pero es bendecido por Dios. Vean lo que significa este camino angosto en Mateo 5, 38 al 42.
aquí mismo el Sermón del Monte nos lo explica. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, y lo que te den, devuélvelo. Pero yo les digo algo totalmente diferente, dice Jesús. El camino del pacificador es totalmente diferente. No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Esta es la manera de trabajar por la paz. Bendiciendo a los que nos maldicen, poniendo la otra mejilla, viviendo de manera totalmente contracultural. Entonces, ahí podríamos traer paz ignorando algo que nos molesta, no buscando camorra, no buscando pleito, siempre que alguien haga algo que nos molesta. Si se puede dejar pasar por alto, lo pasamos por alto. Otra manera de traer paz es poniéndonos en los zapatos de los demás, teniendo compasión, teniendo empatía, entendiendo dónde vienen las personas. Y la tercera manera de ser un pacificador es entendiendo que Dios nos ha perdonado a nosotros no mereciéndolos. Como dice Romanos 8:5, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando la gente nos haga mal, nosotros sacrificarnos por eso. Esa es la manera más excelente de traer paz. Es la manera de convertirse en un pacificador. Y esto me recuerda una historia que nos pasó hace poco, hace unos meses, a mi familia y a mí, a mi esposa y a mí. Un amigo o amiga, para que nadie sepa quién es ni nadie sospeche nada, nos pidió un dinero prestado y era una suma considerable de dinero. Para mí $300 es una suma considerable de dinero. Uno se podría comprar muchas cosas, hasta de viaje se podría ir. Entonces, y resulta que por muchas razones esa persona nos vaciló y esa persona no nos pagó y nos mintió y al final tuvimos un conflicto. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer cuando alguien no le paga? Lo primero que uno quiere es devolverle lo que él le está dando. Quiere agarrar el teléfono y demandarle lo que le debe y demandarle que haga lo correcto. Pero en ese momento nosotros nos convertimos en pacificadores y nos dimos cuenta del amor que Dios tenía para con nosotros, que Dios siempre nos trataba de la manera que nosotros no merecíamos, y dijimos, ¿por qué no somos pacificadores con ella? Y ¿por qué en vez de más bien llamarla, a pedirle el dinero, por qué no la llamamos a invitarla a comer y a ver cómo está? Eso es ser un pacificador. Esa es la manera más alta de llegar a traer paz. Y lo interesante es que a los que viven haciendo la paz se les llama hijos de Dios. ¿Por qué? Porque imitan a su Padre. Vean lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice, y a cuantos los recibieron a Cristo Jesús, los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí no estamos hablando solo de recibirlo en cuanto a fe, sino que tiene que ver con recibir la vida de Jesús. Aquellos que reciben a Jesús, reciben su vida, reciben sus valores. Y uno de los valores de Cristo es no darle a las personas lo que merecen, es darles gracia y amor como Él nos lo ha dado a nosotros. Vean lo que dice 1 Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Nos ha dado tanto amor que se nos llama hijos de Dios, algo que no merecemos y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció Él. Ser un hijo de Dios es un sinónimo de ser un pacificador. Si hemos recibido la gracia escandalosa de Dios, nosotros, ¿por qué no la damos a los demás?
¿verdad? El padre recibe al hijo pródigo y el hijo pródigo no merece más que un castigo, no merece más que trabajar para su padre, pero su padre lo recibe con los brazos abiertos y le hace una fiesta. Hay una parábola donde hay un rey que le deben una suma impagable de dinero y el rey con gracia le dice: no me pagues el dinero, quedas libre. Eso es ser un pacificador. Y les pregunto, ¿son ustedes pacificadores? ¿Soy yo una persona que deja pasar ciertas cosas por alto? ¿Soy una persona que cuando le da mal reacciona con bien? Vean cómo lo pone John Stott, un gran teólogo inglés. Dice: tengamos claro que es el diablo quien ama el conflicto. Es Dios quien ama la reconciliación. Y quien ahora por medio de sus hijos, como antes lo hizo por medio de su Hijo unigénito, está empeñado en hacer la paz. Hay que leerlo otra vez, ¿verdad? Tengamos claro que es el diablo quien ama el conflicto. O sea, que cuando ustedes y yo buscamos el conflicto y reaccionamos, estamos totalmente en el lado incorrecto. Pero Dios busca la reconciliación. Y Dios buscó la reconciliación consigo mismo mediante su Hijo Jesucristo, mediante su Hijo unigénito. Y ahora Dios busca la reconciliación con Él. Nos quiere usar a nosotros para reconciliar al mundo con Él. No solo para que nosotros llevemos el mensaje de la reconciliación y que la gente sepa que Dios quiere tener una relación personal con ellos, sino que nosotros llevemos el mensaje de la reconciliación entre nosotros. ¿Y cómo estoy yo tan seguro de esta interpretación? Que esta bienaventuranza habla de la paz que debe haber horizontalmente entre nosotros. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver las bienaventuranzas, yo les dije que las primeras 4 bienaventuranzas tenían que ver entre nuestra relación y con Dios. Y las segundas 4 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación entre nosotros. Dichosos los compasivos, porque recibirán compasión. Y en este caso es: dichosos los pacificadores, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, como es parte de las segundas 4 bienaventuranzas, sabemos que Dios se está refiriendo a paz entre nosotros. Dios quiere que haya paz entre nosotros. Vean cómo lo dice Mateo 5, 43 al 45, ahí mismo en el Sermón del Monte. Ustedes han oído decir que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Por supuesto, eso es lo normal. Resulta que les voy a contar que mi hija es sapricista, lo logramos, gracias a Dios. Acaba de cumplir 5 años y le dimos varios regalos. Yo le regalé una camisa de Saprissa, pero parece que la chiquita se está pasando de fiebre, porque el otro día estaba en la calle jugando y le preguntó a una persona que pasó si era sapricista o no. La persona le dijo que no era sapricista y él le empezó a pelear con ella. Entonces la chiquita se está pasando. Eso es usualmente lo que pasa. Amamos a nuestro prójimo, amamos a los que nos hacen bien, amamos a los que son parecidos a nosotros, pero los que no son parecidos los odiamos o no les damos tanta pelota. Pero Jesús dice que así no es el camino. Que el camino de un pacificador es amar a sus enemigos, amar a los que son diferentes, amar a los que no nos han hecho bien y orar por quienes nos persiguen. Y orar es una parte importantísima, porque esto nos hace realmente empezar a amar a las personas que más nos cuesta. Como les conté, andaba una capacitación de pastores y el título de esta capacitación era: ¿cómo ser pastores fieles, no de meses, no de años, sino de décadas? Y algo que nos enseñaron, que por supuesto no les puedo dar todo el contexto, pero algo que nos dijeron es: para ser un pastor fiel, y creo que aplica para ser un cristiano fiel, es importante no andarse defendiendo todo el tiempo.
Si sos pastor, estás en el spotlight, estás en una posición de liderazgo donde la gente te va a criticar y donde la gente se va a meter con vos. No tenés que andarte defendiendo, no tenés que andarle explicando a todo el mundo, no, esto no sucedió aquí, sucedió allá. Hay que dejar que Dios sea el que se encargue de esas cosas. Y creo que aplica un poco para nosotros. Hay que dejar que Dios sea el que se encargue de redimir y de vindicarnos frente a cualquier cosa. Un pacificador no es pleitero. Un pacificador no tiene que demostrarle nada a nadie porque Jesucristo es el que ha demostrado todas las cosas. Hay una canción que me gusta mucho que dice paz hoy, paz en mi corazón, ¿verdad? Abre el cielo y danos hoy de tu paz. Vean lo que dice 2 Corintios 5:19 acerca de nuestro rol como hijos de Dios. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hay dos cosas que quiero llamar la atención. Lo primero es que Cristo no estaba tomándole en cuenta nuestros pecados. Eso es un pacificador, el que no toma en cuenta pecados. El que los deja pasar y los llena de gracia. Y vea lo que dice después. Dice que Dios nos ha encargado a nosotros el mensaje de reconciliación. Tenemos un trabajo, tenemos una chamba, tenemos un privilegio. Nosotros estamos llamados a decirle a las personas, Dios quiere reconciliarse contigo. Y reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu abuelo, reconcíliate con tu amigo del trabajo. Ese es nuestro llamado. Veanlo, me encontré este versículo el otro día, le he estado dando vueltas a 1 Corintios 4:1 y quiero que vean cómo lo veo. Dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y yo siempre había visto este versículo de que todos nos consideren como servidores de Cristo, como esclavos de Cristo, como gente que sirve al Señor, ¿verdad? Gente que anda lavando pies, gente que anda ayudando a los demás. Pero el otro día lo vi de manera más simple, que todos nos consideren servidores de Cristo, ¿verdad? Que más allá que nos consideren ingenieros, nos consideren doctores, psicólogos, sapricistas, que nos consideren servidores de Cristo, pero se los voy a poner así, de qué es ser un servidor de Cristo. Si yo les digo a ustedes que yo soy un servidor de Coca-Cola, ¿qué se imaginan? Que sirvo Coca-Cola. Posiblemente se imaginaron a Rodrigo con un pichel de Coca-Cola o una lata de Coca-Cola sirviendo Coca-Cola. Soy servidor de Coca-Cola. Si soy servidor de cerveza, estoy sirviendo cerveza. ¿Claro o no? 1 Corintios 4:1. Que todos nos consideren como servidores de Cristo. O sea, yo ando sirviendo a Cristo a los demás. Qué cosa más maravillosa que nosotros pudiéramos adornar el evangelio dejando un aroma y dejando una estela de paz. Que por todo lugar que pasemos seamos pacificadores. Y vean que 1 Corintios 4:1 dice que también se nos ha dado el privilegio de ser administradores del misterio de Dios. El misterio de Dios es aquello que estuvo oculto y que ahora ha sido revelado. ¿Qué es? Que Cristo es el Mesías y que Cristo es la salvación. Entonces, si nosotros somos administradores del misterio de Cristo, es que estamos administrando, invirtiendo, manejando el evangelio y las buenas noticias. Y creo que esta parábola nos ayuda a entender cómo lo debemos de hacer. Mateo 25, el 14 al 18, dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Mi pregunta es, ¿cuál de estos personajes somos nosotros con el ministerio de reconciliación que se nos ha dado? ¿Estamos administrando bien el misterio de Dios? ¿O lo estamos cavando? Estamos cavando un hoyo y lo estamos metiendo ahí. ¿Qué pasaría si todos cayéramos de rodillas hoy delante de Dios, admirando su paz, admirándolo a Él como príncipe de paz y llevando paz a los hombres? Que de verdad nos consideren mediadores. Hay una frase aquí de Charles Spurgeon que quiero leerles, que vamos a leer 4 veces diferentes para entenderla bien, que habla de nuestro rol como pacificadores. El pacificador se pondrá a sí mismo entre las 2 personas cuando estén muy enojados y tomará los golpes de ambos lados, porque así lo hizo Jesús, quien tomó los golpes de su Padre y de nosotros también, que por el sufrimiento en nuestra parte se pudo hacer paz ante Dios y el hombre. ¿No es cierto que por nosotros darle la espalda a Dios y pecar en contra de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros, los golpes de Dios estaban sobre nosotros? Y no es cierto que nosotros también golpeábamos a Dios de vuelta y no le dábamos pelota. Y llegó Jesús como mediador y se interpuso entre los dos y recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario y recibió nuestros pecados, y Él trajo paz entre nosotros. Y ahora lo que Dios nos pide es que nosotros tengamos ese rol, que nosotros seamos esos pacificadores que toman golpes para trabajar por la paz. Quiero que vean este versículo en Efesios 2:14, que es un versículo que tiene mucha teología. No lo vamos a ver todo, pero es muy claro. Dice, porque Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos, del pueblo judío y de los gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. A los que estaban lejos los llamó cerca, y los que estaban cerca los recibió. El plan de Dios ha sido siempre tener un pueblo, no varios pueblos. Y por medio de Cristo Él quitó la barrera que separaba entre los judíos y los que no eran judíos y los hizo uno solo. Y Él quiere que seamos un solo pueblo. La pregunta es si nosotros estamos trabajando para que seamos un solo pueblo. Yo he tenido varios amigos que han terminado en la cárcel. Por la gracia de Dios yo no terminé en la cárcel con ellos porque Dios me salvó. Y cuando usted va a la cárcel, usualmente lo primero que le pregunta a uno, lo que se habla en la cárcel es ¿cuánto llevo aquí? Ahí en la cárcel se caen los estereotipos, ahí en la cárcel se cae quién es usted y de dónde viene. Ahí todos pierden todos los derechos y todos son iguales. Y solo se habla de eso. Y si nosotros somos sinceros entre nosotros, nosotros somos iguales. Todos nosotros hemos sido pecadores y todos hemos ido en contra de Dios. Y se deberían caer todas las barreras entre nosotros y todos estar unidos adorando al Señor. Porque Él sí es mejor, no nosotros. Cristo es mejor. Entonces, a partir de todo esto, quiero sacar 3 aplicaciones diferentes y terminar. La primera, debemos de amar la paz. Si hemos sido llamados hijos de Dios, es porque somos hijos de nuestro Padre y nos parecemos a nuestro Padre y nosotros amamos la paz. Somos personas que no nos gusta el conflicto, que no nos gusta. La pregunta es, ¿nosotros amamos la paz?
¿Somos pacificadores o somos listos para encendernos y hacer pleito? Yo sé que a mí me cuesta ser un pacificador y quiero pedirle a Dios su ayuda. Las broncas que tengamos en el trabajo, los problemas que tengamos en la familia, las diferencias que tengamos en la iglesia, Dios quiere que amemos la paz. Después, creo que otra aplicación de lo que hemos visto es la importancia de orar por nuestros enemigos. La importancia de orar por aquellos que nos cuesta, con quien nos cuesta. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que si usted invita a cierta persona a almorzar o a tomarse un café, se caerá una barrera de enemistad y se empezarán a llevar mejor? ¿Será que hay una persona en tu familia que si vos la llamás y tomás la iniciativa de desarrollar una relación con ella, estarán mejor y se caerán ciertas barreras? De esto estoy hablando cuando digo de orar por aquellos que son nuestros enemigos. No solo porque cuando oramos por alguien quien nos cae mal, es muy difícil que nos siga cayendo mal después de pedirle a Dios su corazón, sino piénsenlo, que hay acciones que ustedes puedan tomar hoy que haga que barreras se caigan entre ustedes y otros. Y el tercer aplicación es aplicar los 3 niveles que hemos visto. En nuestra vida, ignorar la situación, ignorar a alguien cuando podamos ignorarlo y cuando eso no traiga problema y simplemente no buscar camorra. Me quedo callado y me hago el loco, lo puedo lograr, está bien, lo voy a hacer, voy a evitar el pleito. O el segundo nivel, me puedo poner en los zapatos de las personas. ¿De dónde viene esta persona? ¿Por qué esta persona está actuando así? A veces mi esposa me trata mal o me trata de cierta manera o trata con poca paciencia a mi hija y me doy cuenta que es viernes y mi esposa lleva 5 días seguidos de estar cuidando a mi hija, de vivir en el mundo de los 5 años. Y entonces mi vida cambia porque me doy cuenta de dónde viene ella y en los zapatos que está. Y lo más importante es llegar a ser trabajadores de paz, ser pacificadores. ¿Y qué significa eso? Ser receptores de la gracia de Dios. Ser aquellas personas que se le han perdonado los pecados por gracia, por misericordia, por fe en Jesús. Y nosotros perdonar de la misma manera. Hay una historia de un misionero que se llamaba Federico Arnott, que fue misionero en África. Y Federico Arnott estaba en una misión en África y el guía africano que lo llevaba a él les había hecho varias chanchadas, les había robado un dinero y les había mentido sobre todas las cosas, pero era el único guía que tenían para llegar a una tribu y evangelizar una tribu. Y resulta que llegaron a una situación donde un león se apareció y se le iba a tirar encima a este guía africano. Y lo primero que hizo Federico Arnott fue tirársele encima al guía africano y ponerse en medio del guía y el león. O sea, que lo que el león quisiera hacerle al guía, se lo iba a hacer a él. Por alguna razón llegaron unas personas y el león se asustó y se fue y terminaron en la villa donde estaban todas las demás personas. Y el jefe de la tribu dijo: lo que diga ese tal Federico Arnott, yo lo voy a creer, o lo que diga él donde tenemos que ir, yo voy a ir, porque yo lo vi a él intercediendo por alguien de mi comunidad. Cuando nosotros nos volvemos en pacificadores, tenemos suficiente testimonio de Dios para que la gente empiece a confiar en Él. Termino con lo que dice J.C. Ryle. J.C. Ryle dice que Jesús llama benditos a todos aquellos que utilizan su influencia para promover la paz y la caridad, ya sea en lo público o ya sea en lo privado, en la casa o lejos de ella.
Jesús se refiere a hombres y mujeres que luchan por hacer que los hombres se amen unos a otros. Estos son llamados benditos porque están haciendo el mismo trabajo que empezó el Hijo de Dios en su primera venida y el trabajo que terminará de hacer el Hijo de Dios en su segunda venida. El Señor nos llama a ser pacificadores. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, lo primero que sale de nuestro corazón es pedirte perdón porque no hemos trabajado por la paz. Más bien creo que la mayoría de veces hemos trabajado por la guerra, por la batalla. Y queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser pacificadores, que nos ayudes a extender la gracia que tú nos has extendido. Señor, que cuando alguien haga algo que nos hiera, que cuando alguien haga algo que nos molesta, que cuando alguien haga algo y nos pegue una bofetada, en vez de reaccionar, nos ayudes a pensar en lo que hiciste tú en la cruz por nosotros, en la gracia que tú nos extiendes día a día. Dice tu palabra, dichosos los que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios, porque caracterizarán a su Padre, porque llevarán los valores de la familia adelante. Y eso es el honor de nuestras vidas, Señor, ser reconciliadores. Ayúdanos a llevar el mensaje de la reconciliación, a decirle a las personas que tú los esperas con los brazos abiertos, que tu amor está esperando por ellos. Y Señor, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en cualquier lugar que vayamos, dejar un aroma, adornar el evangelio con la paz de Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de trabajar por la paz, porque es el trabajo más noble al cual nos has llamado. Decirle a las personas que se reconcilien contigo y reconciliarnos entre nosotros. Por eso confiamos en tu perdón y confiamos en tu equipamiento, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pido que nos ayudes a cumplirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.